Muy buenas, bienvenidos a la previa del Gran Premio de Imola, el circuito de la Emilia-Romagna. Este circuito tiene muchísima historia, han pasado muchísimas cosas buenas y accidentes muy trágicos, como el de Senna de 1994. Y este es un circuitazo de vieja escuela, tenemos muchísimos datos para comparar con otros grandes premios. En este circuito lo importante es la clasificación del sábado, lo cual puede ser una sorpresa para este Gran Premio en el cual McLaren no se lleve la victoria si Red Bull, si Max Verstappen con el Red Bull se les cuela en clasificación. Respecto a los neumáticos tenemos una gran novedad y es que se introduce por primera vez aquí en este circuito el C6, es decir, neumáticos más blandos. Ahora lo veremos en estrategias que a lo mejor tenemos una sorpresa respecto al año pasado y el anterior, en el cual aquí se busca una estrategia de una parada para evitar tener más paradas en boxes, porque como digo, esto es un circuito que la estrategia es la misma que en Mónaco. Parar una sola vez, da igual que se me degraden los neumáticos porque es muy complicado adelantar. Lo hemos visto en muchísimas ediciones anteriores, como por ejemplo en la de 2005 con Fernando Alonso y Michael Schumacher, en la cual es muy complicado adelantar. Séptima prueba del calendario, como digo, se corre aquí desde 1980. El circuito tiene 4.909 metros, lo que nos da 63 vueltas. Un circuito de 19 curvas, curvas con nombre, que eso siempre interesa bastante. Siempre mola bastante ver circuitos con nombres en vez de números. 19 curvas, como digo, 9 a derechas, 10 a izquierdas. La vuelta rápida aquí la tiene Lewis Hamilton en 2020 con un tiempo de 1.15.484. Vamos a ver aquí quién tiene más victorias. Encabeza la lista con diferencia Michael Schumacher, que tiene 7 victorias. Le siguen Senna, Prost y Verstappen con 3. Detrás de ellos Piquet, Mansell, Damon Hill con 2, y hay más pilotos que tienen una, como por ejemplo Lewis Hamilton o Fernando Alonso, que tienen una, entre otros. Ha habido muchísimas ediciones en este Gran Premio. Bueno, estoy metiendo en este Gran Premio el Gran Premio de Imola, con el Gran Premio de Europa en algunas veces que se ha corrido, con el Gran Premio de San Marino, que es el que tiene casi todas las ediciones. Pero como el circuito es el mismo, con diferencias en el trazado, pero el circuito es el mismo, las estadísticas son las mismas porque las estadísticas no van con el Gran Premio, sino que van con el trazado. ¿Quién tiene aquí más poles? Pues encabeza la lista Senna con 8 poles, le siguen Michael Schumacher con 5, René Arnoux, Häkkinen y Coulthard con 2, bueno, y Verstappen también tiene 2, perdón, y aunque desvirtúe un poco la lista de lo que acabo de decir antes, hacer la pole aquí es muy importante, adelantar es muy complicado, y si no haces la pole, salir en primera línea es vital. Vamos a ver el trazado y las curvas más importantes que tiene, las curvas con nombre, las curvas con historia. Empezamos en la curva número 1, no en la curva número 1, en la curva número 2, 3 y 4, que es la variante Tamburello. La curva número 1 es una pequeña curva que tiene la recta, es a fondo, es una recta, no es curva, pero tiene la curva número 1. Entonces llegamos a la curva 2, 3 y 4 de una chicane que tiene salida izquierda después de la chicane, algo parecido a la primera curva de Brasil, la misma tipología de curva, totalmente diferente y con diferentes pendientes, pero bueno, sobre el papel tiene una forma parecida. Esta es la variante Tamburello chicane que se hizo para evitar la curva que había antes una única curva, que era la curva número 1 del trazado, que era la curva Tamburello, es en la cual falleció Ayrton Senna en 1994, y se puso esa chicane para evitar que llegaran a ese punto con tanta velocidad. A la salida de la 4 hay una pequeña recta y llegamos a la variante Villeneuve, curvas 5 y 6. Otra vez, otra chicane que se puso para evitar velocidad. Si no, ahora veremos la comparativa entre circuitos de 1994 con el de 2005, y era bestial. O sea, habían unas rectas sin sentido. Como digo, variante Villeneuve, curva de historia, se puso por el mismo motivo que la Tamburello. Llegamos a la curva de la Tosa, curva número 7, curva muy larga, curva muy cerrada. Aquí donde se pueden llegar aquí donde podemos llegar a tener adelantamientos. Ya te digo, es uno de los puntos clave del circuito para adelantar, aunque no es fácil. Esta es la curva de la Tosa. Llegamos a la curva número 9, de curva Piratella. Poco que decir sobre ella. Llegamos a la Aqua Minerale. A mí esta zona me encanta, es las curvas 12 y 13 o 11, 12 y 13. Es impresionante cómo tienes que tirarte con confianza sobre la última curva 13 para irte al exterior, pisar el piano exterior. Ahí vamos a ver track limits, siempre han sido muy importantes ahí. Es una curva en subida donde tienes que tener confianza con el coche, tirarte
intentar no pasarte de la línea. A mí esa zona me encanta del circuito. Después del Agua Minerales llegamos a la curva 14 y 15, la variante alta, una chicane muy muy lenta, chicane donde tienes que comerte el primer arcén lo más potente que puedas. Aquí McLaren va a tener una ventaja bestial sobre el resto de pilotos por el tipo de suspensión que tiene. Ya te digo, hay que intentar pillar el primer vértice de la chicane lo más potente que puedas, pero sin perder el coche, porque cuanto más te cierres con más velocidad saldrás después. Pero cuidado, porque si te pasas cogiéndolo, botas demasiado, pierdes el control del coche y te puedes estrellar, como le pasó a Charles Leclerc en 2022, si no me falla la memoria. Seguimos después de la variante alta y nos queda en la curva 17 y 18, que tiene una pequeña recta entre ellas, que es la Rivazza. Como digo, el sábado es muy importante que haga la pole aquí. Tiene mucho trabajo hecho de cara a la carrera, salvo un factor que puede jugar en su contra, y es las posibles nuevas estrategias que tengamos el domingo en carrera. Porque aquí introduce Pirelli el compuesto C6, es decir, uno más blando, el más blando introducido hasta la fecha en este circuito. La estrategia del año pasado fue un medio blando, un medio duro, una parada, alguno probó otra cosa, pero todos a una parada, y es lo que funciona aquí. Interesa más la posición en pista que tener mejor degradación o mejor estrategia ideal, ¿no? Que sería a lo mejor 2 paradas, pero no. Interesa más la posición en pista. Entonces, como interesa la posición en pista, nos olvidamos de buscar 2 paradas, otro tipo de estrategias. Salvo que al bajar un poco en el jalón de compuestos, el medio sea demasiado blando. El medio sería el blando antiguo. Tú con un blando antiguo a lo mejor te costaría hacer medio stint de carrera. Vamos a ver qué hacen, porque a lo mejor algún piloto hace una estrategia a 2 paradas y aunque sea complicado adelantar, si tienes mucha diferencia de neumático, te puede salir bien esa estrategia. Lo cual ya veremos, son esas 2 claves del fin de semana. El sábado quien haga la pole y ver qué pasa con ese compuesto, que a priori nadie sabe cuál va a ser el rendimiento real de los compuestos. Vamos a ver en un momento las especificaciones del circuito según Pirelli para sus neumáticos. Tracción 2 sobre 5, bueno, es que le ha puesto 2 sobre 5 prácticamente todo. Adherencia de asfalto 2 sobre 5, abrasión del asfalto 2 sobre 5, evolución del asfalto 2 sobre 5, estrés del neumático 3 sobre 5, frenada 3, fue downforce 3, en fin. Tenemos un circuito muy medio, donde a lo mejor, como digo, interesaría 2 paradas, 63 vueltas, 2 paradas, podría funcionar, pero es lo que digo, interesa más la posición en pista. Quiero que veamos esto porque este es el trazado de 1994, año en el que falleció Ayrton Senna, y es que es un disparate. O sea, es un circuito, mirad por favor el trazado, salimos en recta de meta, una curva 1, pero una curva que es súper abierta, una curva súper rápida, y después de esa curva seguimos a fondo hasta llegar a la Tosa, que sería la curva 2 en aquel tiempo. Circuito, como veis, rapidísimo, muchas menos curvas. Ya estaba la variante alta para frenar un poco, si no desde la 10 hasta la 14, hasta Rivazza, sería otra recta monumental, porque hay rectas sobre el papel, pero en la práctica no son curvas, en la práctica son a fondo. La 1 no era a fondo, pero casi. Y la que vemos ahí como 13, y si no estuviera la variante alta, también sería a fondo, hasta llegar a Rivazza no se frena. Con unos coches que, como sabemos, no estaban igual de protegidos como los que están hoy en día. En fin, quería traeros el circuito para que vierais la comparativa con el actual, con el antiguo, y cómo se ha ido remodelando el circuito. Y bueno, estaba ya también Piratela, pero bueno, era para que vierais una comparativa, ¿no? Y cómo va evolucionando los trazados, y bueno, los monoplazas también, pero aquí no vemos el ejemplo. Aquí cómo van evolucionando los trazados y en pro de la seguridad. Bueno, hasta aquí la previa del Gran Premio de Imola de 2025. Tenemos un fin de semana muy entretenido y principio de un triplete que puede dar sorpresas, porque, como digo, este fin de semana lo importante es la clasificación, pero es que el siguiente, que vamos a Mónaco, también, y el siguiente, que es España, no es tan importante la clasificación, pero sí, o sea, no es tan importante, me refiero, es muy importante, pero no se puede adelantar. No es una locura de circuito para adelantar a España, pero tenemos un triplete en el cual
Si Verstappen hace bien los deberes y McLaren no consigue ganar clasificaciones y hacer carreras muy sólidas, cuidado que aquí se le puede distanciar, le puede comerte el terreno que está perdiendo Verstappen y puede igualar las cosas y en fin, tenemos un triplete muy interesante y como digo, pues nada, esperar al domingo y hasta la próxima.